Bueno, realmente Otro sábado lindo. qué gusto verlos del otro lado. A Glenda, a Tatiana, a Luis, a Sonia. Después en algún momento entrará seguramente Alberto. Así que bueno, qué lindo poder compartir en espíritu este momento. Pese a que estamos lejos, estamos cerca. Así que como siempre hago, animo a que compartan sus visiones de las cosas. Acá no hay ninguna opinión que sea más importante. Así que bienvenidos son todos los comentarios. Y tenemos por delante muchas cosas que ver. Así que bueno, voy a tratar de serenarme porque me agarra el deseo de hablar de 1000 cosas y después uno puede hablar de 3 o 4 nomás. Empezamos siempre con las necesidades locales. En el área de pastoreo, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que levantamos algunas personas que puntean la obra, pero al no seguirlas de cerca a esas personas, no apacentarlas, no ayudarlas, de nuevo vienen las viejas prácticas a su vida. Así que en ese sentido estamos replanteando nuestras actividades también, las prioridades de nuestras actividades, en cuanto a no solamente hacer discípulos, sino apacentarlos. Hay que después acompañarlos. No es solamente hacer discípulos, sino también acompañarlos. Porque el lobo viene, ¿no? El lobo viene y vienen los falsos apóstoles y los vuelven a llevar a las viejas prácticas. Las necesidades locales, habíamos terminado el otro día con el concepto de que el amor, gozo y paz del espíritu se podía perder en dos direcciones. ¿Se acuerda alguno cuáles eran esas direcciones? Que podíamos perder el amor, el gozo y la paz. Podíamos exagerar nuestra justicia, volvernos justos en demasía, ¿no? Era Eclesiastés 7:16. Entonces, podíamos ser justos en demasía y perder el amor de Dios. Volvernos inmisericordes, o sea, sin impíos, sin misericordia, como eran algunos personajes de la época de Jesús, que ostentaban justicia, pero no tenían misericordia. Entonces se volvían justos en demasía. Otros eran hipócritas directamente, ¿no? Pero había una clase que eran justos en demasía, que estaban muy atentos a los pecados de los hermanos, a los defectos de los hermanos, a los defectos propios también. Entonces se perdía el amor, el gozo y la paz a partir de esa exageración. Y en la otra dirección podíamos perder el espíritu, el amor, el gozo y la paz. Lo podíamos perder si nosotros nos volvíamos complacientes con el pecado. Y el pecado está definido en la ley de Dios, empezando por la ley de mandamientos. Entonces, dos direcciones: la complacencia con el pecado o la impiedad, la inmisericordia, ¿no? Así que ahí habíamos dejado, y hoy quiero agregar que me acompañen a leer Hechos 26:14. Hechos 26:14. Hechos 26:14. 26, Héctor, o 23. 26. Perdón, gracias. No, es 26:14, sí, efectivamente. Estaba chequeando por las dudas. Sí, Hechos 26:14. Tatiana, ¿lo querés leer?
Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una cosa te es dar golpes contra el aguijón. Muy bien. Coces contra el aguijón. Fíjense qué profundo esto. Qué duro es dar coces contra el aguijón. Esto para mí, el día que me cayó este conocimiento del significado profundo de lo que es dar coces contra el aguijón, ¿no? Dice, a ver, ¿quiénes son los animalitos que dan coces? ¿Cuáles son los animalitos que dan coces? ¿Eh? Justamente los burros y también los caballos. Gracias, Glenda. Gracias, Glenda. Los burros y los caballos dan coces. Hay otros animalitos que se dice que dan patadas. Pero las coces las dan. La cabeza, ¿no? Los dan las coces, ¿eh? Tiene que ver con la cabeza, o sea, dar como cabezazos serían, ¿no? No, coces es patada. Patada, Coces es patada. Por eso la que da coces es el burro y el caballo. Entonces fíjense, dice, qué duro, ¿no? Qué dura cosa te es, Pablo, dar coces contra el aguijón. ¿Quién es el aguijón? ¿Quién será el aguijón? Y, perdón, ¿puedo decirlo? Sí, cualquiera, Glenda, por favor. Bueno, y justamente puede ser, para mí, es Jesucristo mismo, que justamente nos enseña, y entonces las patadas van contra esas enseñanzas. contra el Espíritu Santo. Gracias, Glenda, exactamente, gracias, muchas gracias, Glenda. Preciso los comentarios. En la punta. O sea, preciso los comentarios, gracias, Glenda. Exactamente. Por un lado, tenemos un aguijón, que es el Espíritu Santo, que es Yeshua, que es Jehová, el aguijón. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros damos patadas como humanos contra un aguijón? Mi esposo hace poquito pintó una avispa. Y también no podía caminar y tenía mucho dolor. Tal cual, Tal cual. A mí también, la otra vez, hace un tiempo atrás, me picaron unas abejas también. Sí, es duro pegar contra un aguijón. Sí que es duro. Y sobre todo, en época de los hebreos, el aguijón se le llamaba a una herramienta que tenían los herreros. Era una punta grandota contra la cual pegaban una masa para forjar el hierro. El aguijón era una herramienta de herrería, que justamente cuando el caballo pegaba con el aguijón se lastimaba muchísimo porque era una herramienta de hierro, ¿no? Así que tiene varios planos de entendimiento la gran enseñanza del aguijón. Y entonces yo me quedo con lo que dijo recién Glenda. Dice Glenda, ¿cuáles son los animalitos que dan coces? Y ella dijo, el caballo y la mula. Y ándonos, por eso, vamos a ir al Salmos 32. Espero no equivocarme. Salmo 32. Voy a anotar por la duda. Salmo 32. Y creo que es versículos 9. Qué preciso que es la Biblia, es impresionante. Yo la verdad que no me dejo de admirar. 32, 9. 8 y 9 puede ser. Sí, 8 y 9. 8 y 9. Es impresionante lo preciso que es la Biblia.
Acá estoy anotando el texto para no olvidármelo otra vez. 6, 14. Bueno, Sonia, ¿tenés ganas de leer? Bueno, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Acá está la revelación. El que pega coces, como había dicho Glenda, es el caballo y la mula. Animales sin entendimiento. O sea que ahí nos están equiparando a que nosotros podemos llegar a ser animales sin entendimiento. Que sin darnos cuenta nos hacemos daño cuando resistimos el pastoreo que hace, porque dice no se acercan, el pastoreo que hacen el Padre y el Hijo sobre nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, fíjense qué claro que está esto, qué enseñanza increíble, ¿no? No tenemos, si no queremos sufrir, no demos patadas contra el aguijón. Acariciemos el aguijón. No le demos patadas al aguijón. Porque nos vamos a lastimar. Nos vamos a lastimar nosotros. Cuando el Espíritu Santo te está mostrando que tenés que ir en una dirección, tenés que ir en una dirección. Cuando te está corrigiendo, tenés que aceptar la corrección. Si no, lo único que conseguís es como el caballo que patea el aguijón. Se lastima. Se lastima mal. Puede quedar manco. O sea, eso sería resistir al espíritu. Resistir al espíritu. Maravilloso cómo la Biblia se revela a sí misma. Léanlo después, medítenlo, este texto. Así que este era un mensaje que quería dar de necesidad local. Después quiero reforzar el concepto de que recuerden cuál es la salvación de Dios. Yeshua, ¿no? Yeshua, ¿cuál es la salvación de Dios? La salvación de Dios sigue siendo, es y será el Evangelio eterno. Fe en nuestro Salvador Yeshua y obras de arrepentimiento. Son dos cosas. Fe, ¿cuál es la salvación? Es muy importante porque nuestra misión es salvar. ¿Cuál era la misión del Hijo de Yeshua? Salvar. Está en su nombre, ¿no? La misión. Yeshua, Salvador de Jehová. Entonces, la misión era salvar. Si nosotros somos de su redil, nuestra misión es salvar. ¿Cuál es la salvación? La fe en Yeshua y las obras de arrepentimiento. Fe en Yeshua y obras de arrepentimiento. Después, quiero poner énfasis también en los 3 mensajes que dejó el Salvador. El Salvador es la forma que Él quiere que lo llamen, ¿no? El gran Salvador, ¿no? ¿Qué misión más hermosa puede dar el Padre que salvar? Entonces, ayer con Alberto y con Luis, a la noche estábamos charlando y se me ocurrió comentar 3 mensajes que quiero destacar de nuestro Salvador. Primero, que tengamos presente que hay un mensaje hacia las personas incrédulas. Jesús vino a dar un mensaje a las personas incrédulas, que era justamente ese: fe y arrepentimiento. Tener bien claro que Él vino a las personas incrédulas, o sea que nosotros llevamos el mismo mensaje: fe y arrepentimiento. Después hay un segundo mensaje, cuando Él vuelve resucitado. Un segundo mensaje ya dirigido a sus siervos, que era hacer discípulos, bautizarlos y enseñarle sus mandamientos, que son los mandamientos del Padre.
O sea, ese es un segundo mensaje, el mensaje a sus discípulos. Y tercero, un mensaje a nosotros como congregación, a todas las congregaciones, porque nosotros estamos en una de esas 7 congregaciones que están representadas por la menorá, que están escritas en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Entonces, ahora sí, les pido que por favor participen y veamos juntos cuáles son los principales mensajes que nos da el Salvador nuestro, el Salvador de la humanidad, a las congregaciones que son sus representantes acá en la tierra, a las 7 congregaciones. Entonces vayamos a Apocalipsis capítulos 2 y 3. Apocalipsis 2 y 3. A ver, cualquiera. ¿Cuáles son los mensajes que le va dando a las congregaciones? El que quiera comentar, acuérdese que es una forma de alabanza el comentario, ¿no? Una forma de alabanza a Dios. Y a veces animaba el lector y después también había necesidades en las congregaciones y Jesús las resaltaba y animaba a hacer el cambio necesario. Gracias, Luis. Y decime alguna en particular de las cosas que comentó en los capítulos 2 y 3. Y perdón, está Luis. la primera... Espera, más que está Luis. Perdón, creí que te quieren... No, está bien, está bien. No, está bien. Adelante, Luis, después Glenda. Bueno. Y ahí decía de las obras de los nicolaitas. Gracias. Yo aborrezco las obras de los nicolaitas. Gracias. Está ahí en el 2.6, creo. O la obra de los nicolaitas. Sí. Capítulo 2.6. Gracias, Luis. Exacto, eso es preciso. Ahí está preciso. Ese es un recordatorio. No hacer las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? ¿Alguno se acuerda? ¿Quiénes eran o qué hacían los nicolaitas? Si no mal recuerdo, esos eran los que hacían clases dentro de la congregación. Hacían división y clases, o hacían sectas dentro de ellos mismos, jerarquías. Creo que era algo así. Sí, exacto. Yo recuerdo lo mismo. ¿Alguien más quiere comentar de los nicolaitas? Decía en la traducción de Nuevo Mundo la secta de Nicolás. Claro, los que seguían a Nicolás. Esos tenían una interpretación del cristianismo que les gustaba ser honrados por los hombres. Ya se iban pareciendo a los fariseos, eran los cristianos fariseos. Les gustaba ser honrados por los hombres. Les gustaban los títulos, que les llamaran con títulos, que les pusieran títulos y que los honraran y los diferenciaran, ¿no? Olvidándose que todos somos hermanos y siervos. Entonces ellos se querían diferenciar, darse corte, se ponían en los mejores lugares, generaban jerarquías, niveles, muchos niveles. Uno respondía al otro, entonces ahí cada uno metía sus mandatos de hombres, ¿no? Bueno, los nicolaitas, dice Jesús que los aborrece a los nicolaitas. Nosotros somos como tenemos que visualizar bien cómo era Jesús con los apóstoles, eran todos juntitos, no se destacaba Jesús en nada, no tenía mejor vestimenta, se destacaba en su sabiduría, en su bondad, en su misericordia, en su justicia, pero no se destacaba por cosas externas. Él era el ser más poderoso de la tierra después de su padre y del universo, y él no se daba ningún aire. Así que aborrece a los nicolaitas. Bien, gracias. ¿Qué otro? Glenda, perdón. Adelante, Glenda. Pero... Sí. Sí, Sonia, sí, Sonia. No, adelante, Glenda. Glenda, dale, que vos estabas esperando, Glenda. Mira, lo que pasa es que aquí en la congregación pues, de Efeso
de Éfeso, ellos tienen en común eso, de que ellos aborrecen a los nicolaítas, pero lo que Jehová les está pidiendo es que no pierdan su primer amor, porque ellos estaban como perdiendo recuerda como la emoción, ¿no?, del primer amor, porque aquí lo dice precisamente en el versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, esa más que todo era como la reflexión para la congregación de Éfeso. Gracias. Ahí tenés, que dice Sonia, otro comentario con respecto a perder el primer amor. El primer amor, ¿no? Y la palabra amor en la Biblia siempre nos remite a la palabra respeto y a la palabra entrega por el otro. O sea que evidentemente han perdido el respeto o la entrega por el otro. Perfecto. Glenda, ¿qué querías comentar? Bueno, me llamó la atención acá, en el 3, donde comienza y dice, y has sufrido. O sea que... El versículo 3. Como, claro, todo el trabajo para poder llegar a Cristo, porque no era fácil. Éfeso era una ciudad muy, bueno, había muchas transacciones, había comercio, había muchas cosas que los iban sacando de esas cosas. Entonces dice que ellos sufrieron para llegar a Jesús, a llegar a Él, al que escribe, como dice el ángel de la iglesia de Éfeso, ¿no?, y que anda entre medio del candelabro. O sea que Él vino a traer luz, y ellos sufrieron por llegar a Él y unirse a su amor, ¿no?, que Él se entregaba. Gracias. En Éfeso había una particularidad, que se adoraba a la diosa Artemisa. Eran idólatras, había mucha idolatría, había mucho templo allí hacia la diosa Artemisa. Así que no debe haber sido fácil para los gentiles conversos en ese momento tener que hacer frente a esa cultura que era muy fuerte, y de hecho Pablo tuvo él altercados allí por ese motivo. Él fue y, como decías vos, mamá, allí había un gran negocio por el tema de la adoración hacia Artemisa, y entonces cuando Pablo fue y explica el tema del mandamiento de la idolatría, o sea, cuando saben de que tienen que dejar esto, se le complicó la vida, mal, les complicó a ellos, y a él lo quisieron apedrear, lo quisieron abuchear. Si no mal no recuerdo, fue un evento de esos que sucedió allí en Éfeso. Así que debe haber sido sufrido para ellos, y de arduo trabajo mantenerse en el amor de Cristo. Bueno, perfecto. A mí, por ejemplo, se me ocurre comentar lo que está dicho en el 2.14, que dice, los que retienen la doctrina de Balaam. Los que retienen la doctrina que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Perfecto. Entonces Balaam, la doctrina, lo llevaba a la fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué sería para nosotros hoy? Esto no fue hace mucho, fue hace 2000 años atrás, pero ¿qué es hoy comer cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Y qué es la fornicación? ¿Lucía? No sé. No, ¿comer cosas a ídolos? ¿Alguno? Cosas sacrificadas a los ídolos eran los sacrificios que le hacían a un ídolo. Exactamente, ellos hacían ofrendas, samale, no sé, o una carne de un becerro, o lo que sea, ellos sacrificaban a los ídolos. Eso sería ayer, pero hoy, ¿qué significa? Ah, perdón, hoy. Hoy.
cosas sacrificadas a los ídolos son las cosas que nosotros hacemos en pos de algo que no es de Dios, algo que nosotros trabajamos o hacemos algo en pos de otro que no sea nuestro Padre. A ver, vamos a hablar este punto porque veo que hay confusión. Entonces no puede hacer nada. No. Vamos a aclarar este No. punto. Vamos a aclarar este punto. A ver, cosas sacrificadas, comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos modernos? Los ídolos modernos son Claro. las estrellas de cine. Los ídolos modernos son las estrellas de rock y de música, las estrellas de música. La gente los idolatra, llora por ellos, los ama. Todo el amor que tendrían que ir hacia el Padre y hacia el Hijo van hacia los ídolos. Los líderes religiosos, muchos idolatran a los ídolos religiosos. Entonces, ¿qué estamos comiendo nosotros en nuestra mesa? ¿Diferenciamos lo santo de lo profano? Si usted, por ejemplo, está escuchando a la música de Madonna, que es satánica al 100%, ¿usted no estará comiendo de la mesa de Satanás? Si usted está escuchando música que está diseñada para ser bella, pero para hacer daño. Si usted está escuchando música de cualquier cantante que sabemos a las claras que profesan doctrina satánica, usted no está haciendo un acto de adoración. La música esa que hace el mundo es un acto de adoración hacia Satanás. Por eso Satanás les da el dinero y les da la gloria y les da la fama. Porque hacen un acto de adoración. Entonces, ¿yo estoy comiendo algo sacrificado a los ídolos? ¿Estoy dando alabanza junto con esas estrellas falsas? Cuando usted ve una película que es inmoral, porque ahí están las estrellas de Satanás, ¿no? Los líderes de Hollywood. Cuando usted está viendo una película que es inmoral, ¿no está comiendo cosas sacrificadas a los ídolos? Bueno, es una cuestión que tiene que analizar cada uno, ¿no? Y responderse. Y después viene la parte de cometer fornicación. ¿Qué sería cometer fornicación? Que siempre te están poniendo estas cosas muy atractivas, estos temas atractivos en todo. Vemos en todo nuestro alrededor, en las propagandas, cómo seducen sí, inclusive utilizan el símbolo de la mujer, pero hoy en día también el símbolo masculino, y hacen algo como que si no hay ningún problema en compartir estos actos de idolatría o estos actos de fornicación, lo hacen como si todo fuese muy normal. Sí. Claro. Tal cual. Exactamente. La comercialización también con esas personas sería un acto de fornicación. Comercializar con esas personas que están haciendo esos, como decías, ¿no es cierto? Esto, No entiendo. pero, ¿cómo se llama? La música y bueno, las películas y todas esas cosas. Esas personas compran acciones de ahí, están ahí metidos en esas corporaciones y todas esas cosas. Bueno, eso es hacer acto de fornicación. Bueno, a ver, vamos a un plano un poquito más concreto. Entonces, lo más concreto, la necesidad del día a día. Nosotros tenemos que cambiar nuestro alimento. Tenemos que cambiar nuestro alimento. Entonces, hay cosas que son sacrificadas a los ídolos. Las obras de arte que se hacen en el mundo hoy son, la mayor parte, por no decir todas, son sacrificios a los ídolos. Usted ve que la moraleja que dejan es satánica. Lamentablemente tengo que ser enfático, tengo que ser contundente. Entonces, la moraleja que dejan, lo que nos queda dentro, o los deseos que despiertan en nosotros, los deseos, fíjense que muchas veces la música parece inofensiva, pero va junta con un video, con una película o con un video que es terriblemente inmoral.
Y eso deja imágenes en nuestra mente que nos condiciona. Y ahí Satanás entró en nosotros para hacernos daño, ¿no? Para hacernos daño. Bueno, la fornicación es todo aquello que nos aleje de Dios, nos aleja de Dios. La fornicación es cuando nosotros ponemos el corazón en las cosas de Satanás y entonces fornicamos contra Dios. Esa es la fornicación más peligrosa que existe. Después la fornicación en el plano físico todos sabemos que es no respetar la pareja o la inmoralidad sexual. Pero la parte de la fornicación más grave es la fornicación hacia Dios, cuando nosotros ponemos el corazón y nos enamoramos de las cosas de Satanás, cuando fornicamos contra Dios, ponemos nuestro corazón o nuestro amor en las cosas que son bellas. Satanás tiene todas las cosas bellas, pero son malvadas y son dañinas, y Dios se ofende tremendamente porque es un Dios celoso, que exige un amor dirigido hacia Él y no compartido hacia Satanás. No compartido. Por eso el apóstol Pablo decía que no ¿cómo se llama? Se asombren de que Satanás y sus demonios se visten de ángel de luz. Entonces ellos me parece, todo lo que nos dan parece muy bonito. La verdad que uno ve las cosas en el mundo y se enamora de todas las cosas que hay en el mundo, y bueno, quisiera tenerlas y quisiera estar y quisiera pertenecer a todo eso. Entonces por ese motivo el apóstol Pablo dijo eso. Gracias Glenda, muy interesante. Gracias. Bueno, y fíjense, a ver, ¿qué otro comentario aluda a las iglesias? Yo había leído el 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gracias. ¿Y una conclusión del texto, por favor? Que a Jesús, lo que está diciendo acá es que quiere que te decidas y que estés de un lado del camino de Él o del otro, pero no que estés en el medio con un pie en el mundo y un pie intentando entrar al reino. Bueno, ahí tenemos, gracias. Elisa, tu comentario con respecto a esto. No, creo que coincido con lo que dijo Lu, o sea, es como que no tomarse las cosas en serio, sería como no estar ni de un lado ni del otro, o en el momento que a vos te toca poner tu postura, no decirlo, o cosas así. Gracias, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, fíjense, hay una cosa todavía más perniciosa, que es cuando la gente cree que Jesús y Jehová son dioses tibios, cuando creen que ellos son tibios. Y esa es una visión que ha hecho Satanás en la falsa religión, en la religión nicolaíta, en la religión de Balán y Balac, ¿no? En la religión de la ramera, en la religión de las hijas de la ramera. Él ha instalado la idea de que Jehová y Jesús son dioses tibios. Y lo que está diciendo él es que a los tibios los va a vomitar. Fíjense si ese comentario es tibio. No, me parece un comentario bastante caliente, digamos, ¿no? Que el Rey del Universo diga que a los tibios los va a vomitar, no es para nada tibio, ¿no? Y si no, acompáñenme a lo que dice Lucas 9:60. Lucas 9:60. Vamos a ver otro comentario tibio de Jesús, entre comillas, ¿no? A ver si realmente son tibios los comentarios, ¿no? 9.50. 9:60, 60, 9:60. Estoy en barco, con razón. ¿Lo lees, Luis, por favor? Sí.
Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Bueno, acá tenemos otro comentario tibio. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué la cristiandad no revela al verdadero Jesús? Un Jesús caliente, apasionado por la justicia, por la misericordia. ¿Por qué no revela el verdadero carácter de Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. No pierdas tiempo con ellos. No pierdas tiempo. ¿Le parece que es un comentario tibio el del maestro? No, para nada, para nada. Vamos ahora a Mateo 12:30. Quiero dejar establecido este punto claramente para que no quede ninguna duda. ¿Mateo cuánto? Pará, porque no sé si estoy confundido. 12:30. 12... No, está bien. ¿Está bien? Sí, 12:30. Glenda, ¿lo querés leer? 12:30. ¿Yo? ¿Sí? Adelante. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Acá tenemos otra expresión tibia. Bien tibia, ¿no? El que no está conmigo, contra mí, porque lo dijo así, con énfasis, ¿no? El que no está conmigo, contra mí es. El que no junta, el que no recoge, desparrama. ¿Qué era recoger? Hacer discípulos. El que no recoge, desparrama. ¿Le parece que es tibio? ¿No está de acuerdo con lo que dijo Jesús? A los tibios los voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué los falsos apóstoles hablan bajito estas cosas o no las hablan? ¿Por qué no dicen la verdad de la Biblia? Fíjense, ¿no? Vamos ahora a Mateo 7:21. Son montones los ejemplos que da Jesús sobre la verdadera actitud del cristiano. Otros días hemos hablado de la misericordia, pero ahora estamos hablando de la justicia. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, me pueden decir Señor, Señor, me pueden alabar, pero no van a entrar a mi reino. Van a entrar los que hacen la voluntad de mi Padre. Si quieres vivir, guarda mis mandamientos. A los tibios los voy a vomitar de mi boca. Entonces, ahí ven todos los ejemplos que hay. En un ratito aparecen un montón de ejemplos. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Junten, no desparraman. Hagan discípulos. Si quieren vivir, guarden mis mandamientos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que es claro que nuestro líder no es un líder tibio. Y nos pide lo mismo a nosotros, que no seamos tibios. Así que bueno, ahora, dejado claramente este punto establecido, no nos vayamos al otro extremo, no nos olvidamos de la misericordia de Dios. ¿Para quién es establecida la misericordia de Dios? El que lo sepa lo contesta. ¿Para quién es establecida la misericordia de Dios? Para los que se arrepienten. Tal cual. De nuevo, Lu, por favor. Para los que se arrepienten. Muy Que bien. se arrepienten, exactamente. La misericordia de Dios no es para el pecador. No es para el pecador, es para el pecador que se arrepiente. Ojo con ese mensaje de la víbora también, La misericordia de Dios es para el pecador que se arrepiente. Eso es lo que está en toda la Biblia. Otro mensaje es tibio. El pecador tiene que arrepentirse, tiene que dejar de pecar.
tiene que volverse a los mandamientos de Dios, tiene que volver al camino, tiene que volver a la sana doctrina, a la religión pura. Hay que volver a eso, volver al camino. Muy bien, escucho sus comentarios, por favor. Quería decir también que encontramos varias partes en la Biblia donde se define exactamente cómo tenemos que ser los que queremos seguir a Jesucristo. Sí. Y muchas veces él dice claramente que ustedes tienen que ser santos como yo soy santo. Y no algo así como que puedes pecar que después te van a perdonar. No, sino más bien, por ejemplo, que tú sí sea sí y tú no sea no. No hay algo entre medio, no hay zonas grises, sino es todo claro. Gracias, Tatiana. La otra vez le estaba predicando a un pastor y me contestó eso cuando le pregunté sobre el Shabbat. Sí. Entonces, ante la pregunta del Shabbat, el hombre dijo, ¿está vigente el Shabbat? Y el hombre dijo, sí y no. Dijo sí y no. Y yo le contesté ahí, y tanto se enojó conmigo que me borró del foro. Le dije, no, mirá, tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no. Lo que exceda a eso viene del inicuo. Así que definite, o el Shabbat sí, o el Shabbat sí, o el Shabbat no. Pero no me vengas con que sí y no. Así que tal cual, Tatiana, estoy totalmente de acuerdo con esas palabras. El sí es sí, el no es no. Lo que excede de eso es de tibieza. Va a ser vomitado. O sí o no. Exacto. Es como el relato de Josué, cuando en el capítulo 24, ya al final del libro de Josué, cuando él le dice que él y su casa servirían a Jehová, y ustedes, si quieren seguir los dioses que estaban del otro lado del río, o que estaban en Egipto, de sus padres anteriores, háganlo, pero él dice, yo seguiré a Jehová. Entonces dice que el pueblo respondió, yo y mi casa. Yo y mi casa, dijo Josué. Y el pueblo respondió que no iban a hacer eso, sino que ellos iban a seguir a Jehová. Entonces él les dice, me llamó la atención, porque Josué le dice, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ahí deja claro, ¿no?, lo que decía Tatiana, ¿no?, recién, que como Dios es un Dios que es santo y celoso, no va a tolerar el pecado ni las rebeliones de nadie. O sea, si alguien dice yo sirvo a Jehová, tiene que hacerlo, y si no, sufrirá las consecuencias de eso, ¿no?, de alejarse del Padre. Así que después dijo Josué, el pueblo le dijo, no, nosotros vamos a servir a Jehová, y Josué les respondió, bueno, ustedes son testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Así que es un relato hermoso del capítulo 24 de Josué, cómo les hace tomar conciencia al pueblo de la responsabilidad que conllevaba estar del lado de Dios, como también el hecho de que si se alejaban, las consecuencias. Así que esto nos deja bien claro el punto de que debemos estar o somos calientes o somos fríos, pero nunca tibios. Muy bien, entonces, Sonia, ¿algún comentario? No, para mí es claro. Es claro. Gracias. Sí. Luis, ¿algún comentario? Y ayer comentábamos de no hablar mal del prójimo, ¿no? Porque a veces uno cae en eso. Uno, por ejemplo, era de la congregación y dice, sí, pero este era así, el otro era así. O problemas que surgen, ¿no? Y empieza a hablar mal o pensar mal. Y bueno, está mal eso también, uno se está poniendo en contra, ¿no? Claro. Y es algo que es fácil caer en el habla
desanimadora o inmisericordiosa sería la palabra, ¿no? Gracias, Luis, qué lindo. Justamente qué buen estímulo. Este tema de juzgar al otro es otra cosa que está inserto en los medios. Toda la gente criticándose unas a otras. Nosotros estamos habilitados a criticar actos, no personas. Por pecadora que sea una persona, nosotros no vamos a personalizar. Vamos a manejar las cosas lo más impersonal posible, pero vamos a ser firmes en cuanto a nuestra opinión de lo que es bien y de lo que es mal. Pero nosotros no estamos autorizados a juzgar, porque no conocemos el contexto cultural de esa persona, su historia de vida, su genética. No conocemos nada de lo que esa persona, entonces nosotros no estamos habilitados por Dios a juzgar. Cuando nosotros juzgamos a otros nos hacemos más pecadores que el propio que estamos juzgando. Así que nos hacemos más pecadores, enseñó Jesús. Así que sí, la actitud de no hablar mal del otro, de no juzgarlo, ser firmes en nuestras opiniones de lo que está bien y está mal, pero no llevarlo al plano personal, no personalizarlo, o mantenerlo de la forma más impersonal posible. Que la persona después recapacite. Cuando recibió la palabra de Dios, Jesús mismo decía, no soy yo el que los corrijo o el que los juzga, es la palabra que yo hablé, y la palabra que yo hablé es la palabra que habló mi Padre. Entonces él decía esa forma de expresarse tan hermosa, ¿no? Nosotros también llevamos la palabra de su Padre, así que esa es la que lo juzga, pero nosotros personalmente no sabemos si estamos mejor que ellos, al que estamos criticando, así que en ese sentido, muy humildes, ¿viste? Siempre muy humildes. Gracias, Luis, muchas gracias. ¿Elisita, algún comentario? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, de los 3 mensajes, el mensaje, entonces, vuelvo a repetir, el mensaje para las personas incrédulas, poner fe y arrepentirse. El mensaje para los discípulos, hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles las cosas que yo he mandado, los mandamientos. Ese es el mensaje para un convertido, un discípulo. Y el mensaje a la congregación, nos quedamos con que fue el que más resonó. Salgan de la tibieza, salgan de la fornicación, salgan de las cosas sacrificadas a los ídolos. Esto fue lo que más resonó en esta congregación. Así que bueno, nos quedamos con ese mensaje.